vamos con el ministerio del evangelista, hermano mío. Dice que al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, o sea, cuando él estábamos, estaba Lucas hablando, fuimos a Cesarea y entrando a casa del evangelista, del Felipe el evangelista. El primer evangelista que hubo fue Felipe. Cuando salió perseguido, él salió hacia Samaria, y él en Samaria comenzó a predicar el evangelio. Y cuando comenzó a predicar el evangelio, revolucionó toda Samaria, hermano mío. Revolucionó toda Samaria. Y esa forma de predicar, esa forma, y que las señales iban con el evangelista, hermano mío. Las señales. Dice que echó fuera demonios, que sanó enfermo, hermano mío. O sea, las señales le siguieron a él. Podemos verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo, creo que capítulo 8. Capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, comenzaron a predicar el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Felipe cuando fue el primer evangelista. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. O sea, las señales le siguen, hermano mío. Cuando uno es evangelista, lo siguen las señales, hermano mío. Porque muchas que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Ya me entiende? O sea que Felipe fue el primer gran evangelista. ¿Y dónde fue el evangelista? En Samaria. En Samaria. En Samaria comenzó Felipe como evangelista. Él todavía no sabía que tenía el ministerio del evangelista, pero ya en el capítulo 21 vemos que le dicen el evangelista. ¿Quién? Felipe, hermano mío. Entonces, evangelista es aquel que es llamado por Dios para proclamar el evangelio acompañado con prodigios y señales. Ese es el evangelista. Evangelista es aquel que es llamado por Dios para proclamar del evangelio, hermanos. Proclamación del evangelio acompañado con prodigios y señales. Hermano, ese es un evangelista. Ese es un evangelista. Y en este tiempo muchas personas predican, sí, gloria a Dios que prediquen, pero el ministerio de evangelista no lo tienen. Hermano mío, sí predican, pero no tienen el ministerio del evangelista. Cuando uno tiene el ministerio de evangelista, las señales le siguen, hermano mío. Uno sana enfermo, o sea, Dios se manifiesta de una manera muy especial a través de uno, hermano mío. Dios se manifiesta, Dios sana enfermo, Dios libera, echamos fuera demonios, salen los demonios chillando. ¿Por qué? Porque tienes el ministerio del evangelista. De repente los que están comenzando, están predicando, están bien, pero sigan adelante, porque este ministerio de repente lo puedes tener y con el tiempo tú puedes sanar y seguir. Ahora, ¿cómo te pueden seguir las señales? Tú tienes que orar a la gente, tienes que orar por la gente enferma, tienes que orar. O sea, tú predicas
pero también tienes que orar por los enfermos. Entonces, los enfermos cuando comienzan a sanarse, ya las señales comienzan a seguirte, porque tú te das cuenta ya, gracias a Dios, Señor, me estás utilizando grandemente, hermano mío. El evangelista es alguien que tiene ese ministerio, hermano mío, y las señales le siguen. Nosotros en estos tiempos teníamos el evangelista Gigi Ávila. Gigi Ávila era un tremendo evangelista y que las señales lo seguían a él, hermano mío. Y así hay muchos evangelistas que las señales lo siguen. Y aquellos que están comenzando, de repente ven que casi no se convierten, siga predicando, porque allí es donde Dios te comienza a usar grandemente. Un evangelista puede predicarle a una persona con la misma pasión que si le predicara a miles de personas. El evangelista es eso. O sea, yo puedo predicar en una multitud y predico con la misma intensidad y también le predico a una sola persona con la misma intensidad que le prediqué de miles, hermano mío. Ni siquiera se desanima, ni siquiera se pone triste, ni siquiera. O sea, que se ponga triste porque, nada más hay una sola persona que yo le vengo a predicar. No, 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 hermano mío. Puede haber las personas que tú quieras. Puede estar uno solo y tú le predicas a esa persona. Esa es la pasión, eso es lo que tiene el evangelista. El evangelista le predica a una sola persona como también a una multitud. Y con la misma pasión de que le predicó a la multitud, le predica a una sola persona. Y hay evangelistas que no son así ahora. O sea, si ven que casi no hay personas predicar, mejor no predico. ¿Por qué, hermano mío? ¿Por qué? Si es cuando yo más tengo que predicar. Es cuando más tengo que predicar, hermano mío. Es cuando más tengo que predicar. Y como yo tengo que predicar ahora, así, yo le predico a una persona, dos, tres, a las personas que haya, como también a una multitud. Ese es el ministerio del evangelista. Pero el evangelista, cuando usted lo ve, hermano mío, no es ese. No es esa persona que comienza a predicar, que comienza a enseñar, y si hay una multitud. Y cuando hay uno, dos o tres, no comienza a predicar. Ese no es evangelista. Ese no es evangelista. Porque el evangelista le predica a uno igual como si fuera una multitud. Hermano mío. Con la misma pasión, con lo mismo, pero a uno como si fuera una multitud. O sea, así como yo le predico a una multitud, también le predico a una persona. Ese es el evangelista. Pero en estos tiempos no hay esos evangelistas. Esos evangelistas comienzan a predicarle a uno o dos y enseguida se aburren y dicen, no, me voy, no, Dios no quiere aquí. No, ¿cómo que no? Mire que había un pastor que se estaba muriendo y resulta que el pastor se estaba muriendo y le dijeron, pastor, ya usted va a partir con el Señor. ¿Qué es lo que usted desea? Y él dijo, bueno, lo único que yo deseé fue ganarme muchas almas, pero me gané una sola alma para Jesucristo. Y eso me tiene satisfecho. Me dijo, ¿cómo así, pastor? Usted nada más se ganó una sola alma. Una sola alma me gané para Cristo. ¿Y quién es esa persona? El hermano Gille Ávila. Hermano mío. El hermano Gille Ávila. Hay veces que tú te puedes ganar una persona, a una sola persona. Pero esa persona que tú te ganaste para Cristo, él comienza a ganarse miles y miles de personas para Cristo. Por eso tú tienes que predicar con esa misma pasión.
Tú tienes que desarrollar ese ministerio evangelístico. Así hay que predicar. Hay que predicar. Hay que orar por los enfermos. Porque hay veces que predicas evangelísticamente, pero no oras por los enfermos. Y las señales para que te sigan, tienes que orar por los enfermos. Entonces tú oras por los enfermos y los enfermos van a comenzar a sanarse. Hermano mío, comienzan a sanarse. ¿Por qué? Porque las señales comienzan a seguirte. Porque tú eres un evangelista. Pero cuando la persona no es evangelista, mire, hermano mío, salen 2 o 3 que le tienes que predicar y no quiere predicarle. No quiere predicarle, no le quiere predicar. Y así no es. Yo tengo que predicarle a una persona, igual que a muchas personas, hermano mío, a muchas personas. Y ese es el problema que tienen muchas personas, hermano, que no le predican a una sola persona, sino que tienen que ver una multitud para predicar. Y así no es. El evangelista le predica a una multitud como también a una persona, con la misma intensidad. Ese es el evangelista, hermano mío. Y vamos a ver otro ejemplo en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 41. Hechos 2, del 29 al 41 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire que aquí comienza a predicar Pedro. Y Pedro comenzó como un gran evangelista. Comenzó a predicar Pedro como un gran evangelista. Y mire lo que sigue diciendo. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que sus almas no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermano mío, mire que está hablando Pedro predicándole a una multitud. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire cómo estaba hablando de Jesucristo. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo resucitado del Padre, la promesa del Espíritu Santo se ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, está hablando Pedro como evangelista. Y dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibáis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vosotros hijos, y para todos los que estáis lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Hermano mío, vemos el evangelista Pedro, que tenía el apostolado, pero era un evangelista y comenzó a predicar, hermano mío. Y se entregaron. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesucristo?
como 3.000. Como 3.000. ¿Quién? Pedro, hermano mío. Pedro. Ah, aquel que comenzó a predicar, ese era Pedro, hermano mío. Pedro como evangelista, hermano mío. Y también vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Hermano mío, o sea, muchas personas. Pedro como evangelista. Pedro evangeliza y se entregaron como 5.000. Hermano mío, como 5.000. O sea, que se entregaron 3.000 y después 5.000. Entonces, Pedro poseía eso. Tenía el ministerio del evangelista. Hay veces que uno dice, ay, yo no tengo el ministerio evangelista. Hey, si tú no tienes el ministerio, es porque tú no lo has probado. Tú has ido a predicar, has salido a predicar en las calles, has salido a predicar en algún lugar que Dios te haya mandado. Hermano mío, tú has salido a predicar. Bueno, predica la palabra. Y donde Dios te ponga, predica. Por eso yo digo del evangelista que nosotros tenemos que tener ese ministerio. Resulta que había una persona que quería ser evangelista y le decía al Señor, Señor, yo quiero ser un gran evangelista. Yo quiero ser un gran evangelista. Y este hombre le decía estas cosas al Señor. Yo quiero ser un gran evangelista. Y le estaba orando así al Señor. Entonces el Señor le dijo, él iba manejando el carro y le dijo al Señor, bájate, para el carro y bájate. Y él vino y detuvo el carro y se bajó. Y le dijo, predica a ese monte, predícale. Entonces él le dijo, Señor, pero es un monte, predica. Y dice que él comenzó a predicar como un evangelista. Y comenzó a predicar con esa intensidad y predicó y hizo la oración de fe. Y cuando en eso que hizo la oración de fe, salió una persona detrás de las ramas, llorando, convertido al Señor. ¿Por qué, hermano mío? Porque quería ser un evangelista. Dios estaba probándolo. Predica al monte. Predica al monte. Hay veces que uno quiere ser el evangelista y uno le pregunta al Señor, Señor, yo quiero predicar, pero uno a veces lo que quiere es predicarle un poco a gente. Y resulta que Dios te pone a que tú le prediques al monte. Y resulta que detrás de ese monte hay algunas personas que están escuchando la palabra y se convierten. ¿Por qué? Porque tú eres evangelista. Porque tú eres evangelista. Y como tú eres evangelista, tú llevas este ministerio dentro de ti. Tú lo llevas. Por eso, ves y predica. Ves y predica. Hermano mío, si Dios te está usando a ti poderosamente, ve y predica. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 5 al 6. Del 5 al 6 dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicó a Cristo. ¿Quién descendió a Samaria? Felipe. Fue el primer y gran evangelista. Claro que Pedro lo tenía, porque él era un apóstol. Y como era un apóstol tenía los otros 4 ministerios. Eso era así. Los apóstoles que tenían los otros 4 ministerios, para ser apóstol tienes que tener los otros 4 ministerios apostolados. Tienes que ser evangelista, tienes que ser profeta, tienes que ser maestro y tienes que ser pastor. Hermano mío. Entonces, si tú tienes los otros 4, pudimos verlo que Pedro lo tenía. Y se convirtieron 3.000 y después se convirtieron 5.000. Hermano mío. Y después vemos a Felipe.
que fue el gran evangelista. Y podemos ver que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, le dicen el evangelista de Felipe, el evangelista, hermano mío, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con ellos estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Entonces, Felipe tenía que, el evangelista. Felipe era un evangelista. Y algo que nosotros tenemos que tener es eso, hermano mío, tener el ministerio del evangelista. Predicar con esa misma intensidad a una persona como a miles de personas. Así yo tengo que predicar. Yo tengo que predicar con esa pasión a una sola persona como a 1000. O sea, así como yo le predico a 1000 personas, también le predico a una. Y a veces Dios lo prueba a uno. Dios le dice, predicar a este, predicar al otro. Y Dios nos prueba a nosotros. Ya. Y en nosotros está en predicarle o no. Y allí es donde allí comienza los ministerios. Allí comienza. Mire el ejemplo que yo le puse del monte, hermano mío. Así Dios te quiere usar. Dios te quiere usar como un evangelista. Dios quiere que tú salgas y prediques la palabra. Dios quiere que salgas y ores por los enfermos. Dios quiere que tú ores por los enfermos, hermano mío. Entonces vamos